Bueno, este es otro problema que les voy a contar para, digamos, para explicar algunos temas que pueden ser tomados en el examen, digamos, son problemas generales. Bueno, en esta situación, dos objetos de masa 500 kilogramos se desplazan sobre un plano horizontal, liso, colisionan y quedan unidos. Antes de la colisión, uno se movía hacia el este con una velocidad de 3 metros sobre segundo, el otro se movía hacia el norte con una velocidad de 2,5 metros sobre segundo. Bueno, el punto A me pide que dibuje un esquema de la situación antes y después de la interacción. La B, que discuta la conservación de la cantidad de movimiento y la energía cinética del sistema formado por ambos objetos. Y la C, que halle la velocidad final de dicho sistema. Y finalmente la D, cuál es la velocidad del centro de masa antes y después de la colisión. Entonces, primero que nada, tengo que hacer un dibujo del esquema, una cosa que yo les recomiendo siempre, que dibujen, o traten de dibujar siempre que se pueda, cómo es la situación. Bueno, entonces acá tenemos, ¿sí? Tenemos un vehículo, un objeto, que se mueve hacia el este con una cierta velocidad. ¿Sí? A este le voy a llamar, a ver si tiene un nombre acá, le voy a llamar 1, masa 1, o objeto 1. ¿Sí? Esto que está acá sería el eje. Esto sería el eje Y, y esto sería el eje X. Entonces este es el objeto 1, que se mueve con una cierta velocidad de 1. Bueno, y tenemos una masa M2, un objeto que voy a llamar 2, ¿sí? Que se mueve con una velocidad hacia el norte, o sea, hacia el eje Y positivo. El B1 se mueve hacia el este, hacia el eje X, hacia los X positivos. Esto tiene una velocidad B2. Bueno, estos se van a juntar y en un dado instante se chocan acá. Acá ocurre el choque, vamos a decir, en el centro. Y finalmente sale toda la masa, todo el objeto que queda, digamos, después de la colisión, algo así, imagínense que queda, sale con una velocidad final. Alguna velocidad que no sé para dónde apunta, porque no quiero que parezca que tiene que salir a 45 grados. Eso va a depender de cómo son las masas y las velocidades, pero en principio va a ir en cualquier dirección. ¿Sí? Le voy a llamar así velocidad final de todo el objeto. ¿Sí? Vamos a poner, esperen que me quedó, si puse la velocidad así, queda torcido. Podría poner algo así, por ejemplo. Y ahí sale con esta velocidad final. ¿Sí? Que tiene una dirección, un módulo, que está relacionado el sentido con este ángulo que está acá, que llamo θ. Bien, esa sería la situación. Bien, los objetos chocan, quedan pegados acá y sale todo junto con una cierta velocidad final. Bueno, entonces, ahora dice, discuta la conservación de la cantidad de movimiento y la energía cinética del sistema formado por ambos objetos. Entonces, primero discutimos la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice? Esto es un sistema de partículas, ¿sí? El sistema de partículas está formado por estos dos objetos, que antes están separados y después están juntos. ¿Sí? Eso no tiene ninguna importancia en principio. Cuando yo planteé las ecuaciones de dinámica, las leyes de Newton para un sistema de partículas, llegué a esta ecuación. Dije que sumatoria
una vez identificado el sistema de partículas, sumatoria de fuerzas externas, y esto acá es importante porque son fuerzas externas, es igual a la derivada del P total, P total, respecto del tiempo, o si la masa total, la masa P total es la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de todas las partículas. Llegué también a que esto lo puedo escribir como la masa, ¿no? Por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Esta sería la forma. Entonces, ¿qué es el P total? Primero hay que escribirlo así. El P total es la sumatoria de todas las cantidades de movimiento de todas las partículas. O sea que en este caso, como tengo 2, me queda P1 más P2. Entonces yo tengo que ver ahora, analizar esta, si se conserva o no se conserva, que es lo que dice o propone el ejercicio. Para eso tengo que ver si la derivada de P respecto de T es 0. Si vale 0 significa que el P total es constante. Si la derivada de esta, que está acá, si esta derivada, si esta es 0, quiere decir que el P total, en la cantidad de movimiento total del sistema de partículas, no de cada una por separado, sino la cantidad de movimiento total, se conserva. O sea que esto es constante. Porque la derivada vale 0. Bien. Primero para eso tengo que analizar esto que está acá. Entonces voy a ver qué pasa con las fuerzas que actúan acá. ¿Sí? Este dibujito lo puedo, a ver si lo puedo hacer en 3 dimensiones o algo así, con una perspectiva. ¿No? Yo tengo esto así. ¿Sí? Esto sería el cruce de calles. ¿Sí? Y acá tengo el autito, o el vehículo. ¿Sí? Que viene andando. ¿Sí? Y por otro lado tengo el otro acá, que este es más difícil de dibujar. Pero lo puedo hacer así. Bueno, este me queda un poco más difícil. Vamos a cerrar acá. Ahí está. ¿Y qué fue? La pregunta, ¿por qué hice este dibujito? Porque quiero ver qué fuerzas actúan. Yo tengo que identificar únicamente las fuerzas externas y sumarlas. No me van a importar, no importan las fuerzas internas. ¿Qué son las fuerzas internas? Son las fuerzas que se ejercen entre los objetos que forman el sistema de partículas. O sea, la fuerza que le hace la masa 1 a la masa 2 no aparece. O sea, no van a cambiar la dinámica del sistema de partículas. Las fuerzas internas. O sea que durante el choque, en principio supónganse que están alejados, la fuerza de atracción gravitatoria entre estas dos masas es despreciable, o la puedo considerar, pero no importa, son fuerzas internas, pero sí la más importante va a ser la del choque, en la que uno estaría tentado a pensar que puede cambiar la dinámica. Y el punto es que durante el choque aparece una fuerza de fricción, una fuerza de contacto entre estas dos masas, pero es una fuerza interna. Si yo estuviera estudiando el bloque 1, mi sistema de partículas fuera únicamente el bloque 1, entonces, si mi sistema fuera ese, entonces la fuerza que le hace el bloque 2 sería una fuerza externa. En ese caso sí no puedo trabajar, digamos, con este sistema, en este caso sería una sola partícula, y necesito conocer cómo es la fuerza externa, que es la fuerza que le hace el M2. Pero como mi sistema bajo estudio, mi sistema de partículas es M1 y M2, M1 más M2, la fuerza entre las partículas no va a tener importancia en cuanto a la dinámica del sistema de partículas. Pero veamos qué fuerzas actúan sobre cada una de las masas. Sobre la masa M1 tengo el peso vertical, peso, vamos a llamarlo 1, y la normal. Esas son fuerzas externas. ¿Por qué? Porque son la fuerza que hace en la Tierra, la tracción sobre el vehículo,
y la fuerza normal, la componente normal de la fuerza de contacto, que hace el piso, o la calle, digamos, sobre el vehículo. ¿Sí? El vehículo lo voy a considerar como si fuera un punto, ¿sí? En ese modelo. Y en principio nada más, nos están diciendo que no, digamos, no hay fuerza se mueve a velocidad constante, o sea que no hay fuerza de fricción actuando sobre el vehículo. Lo mismo para la masa 2, tengo el peso 2, ¿sí? Y la fuerza la componente normal de la fuerza de contacto, N2, que hace la calle, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo considero, en principio son estas las únicas fuerzas que actúan, fuerzas externas que actúan sobre mi sistema de partículas? Antes, durante la colisión y después cuando salen pegados. Siempre van a estar el peso de los objetos, de las masas, y la componente normal, la fuerza de contacto que ejerce el piso. ¿Sí? O sea, esas fuerzas van a estar actuando en todo momento, antes y después de la colisión. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas de todas estas 4 fuerzas que yo dibujé acá? Bueno, la sumatoria de todas estas fuerzas vale 0, porque no hay desplazamiento en la dirección Y. O sea que la sumatoria de fuerzas externas sobre el sistema de partículas es 0 en este caso. ¿Por qué? Antes y después, ¿eh? Porque las fuerzas siguen estando antes y después de la colisión. Porque se cancelan. O sea, no es que no hay fuerzas externas, sino que la sumatoria es 0. Si la sumatoria es 0, como dije antes, significa que la cantidad de movimiento total del sistema de partículas se conserva. O sea, el P total es constante. Que sea constante significa que antes de la colisión, si yo agarro el P de la partícula 1 y lo sumo al P de la partícula 2, esa cantidad, ese vector que me queda antes de la colisión, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de lo que ocurra después. En ese caso, la cantidad de movimiento de la masa que sale unida después de la colisión. ¿Sí? Si yo calculo P1, acá, más P2, tengo los datos de la masa y la velocidad y las direcciones. Y calculo el P total después de la colisión, o sea, el P total de la masa que sale unida, esos dos cantidades de movimientos, esos dos vectores tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque la sumatoria de fuerzas vale 0, y eso quiere decir que el P total se conserva, o sea, la cantidad de movimiento total del sistema se conserva. ¿Sí? Eso por un lado, eso es discutir en cuanto a la discusión de la cantidad de movimiento. En cuanto a la conservación de la energía, o energía cinética del sistema, en ese caso tengo que hacer el cálculo y verlo. Lo que va a ocurrir es que la energía cinética no se va a conservar. ¿Por qué no se va a conservar? Porque es un choque plástico, un choque inelástico. Las masas tienen cierta energía cinética antes de la colisión y después sale todo junto con una cierta velocidad final, o sea, con una cierta energía cinética. ¿Sí? Acuérdense que la energía cinética de un objeto de masa m, energía cinética, es igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, antes de la colisión, tengo este objeto que tiene energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, y lo mismo para el otro. Después de la colisión, la energía cinética de mi sistema es la energía cinética de esta masa grande con cierta velocidad final, al cuadrado. Si ustedes, ahora vamos a resolver el ejercicio, le voy a resolver el ejercicio, cuando uno calcula la energía cinética antes de la colisión y después de la colisión, se va a dar cuenta que después de la colisión tengo menos energía cinética. ¿Y eso por qué pasa? Porque al ser un choque inelástico, hay parte de la energía mecánica, o sea, energía mecánica para ustedes es energía cinética y energía potencial, parte de energía mecánica que se transforma, digamos, pasa a otro tipo de energía. Energía, en este caso, vamos a decir, termodinámica, un proceso termodinámico. ¿Por qué? Porque hay una deformación, primero, que no está contemplada en estas formas de energía cinética y potencial, una deformación de los objetos. ¿Sí? Parte de la energía se utiliza para deformar el objeto y parte también para calentarlo. ¿Sí? Va a salir con otra temperatura quizás el objeto,
Y eso ya no, ya no es energía mecánica, sino que es energía, digamos, en la termodinámica, digamos, del problema, ¿sí? El cambio en la temperatura, que eso lo vamos a ver más adelante. En ese caso, digamos, la energía antes de la colisión va a ser mayor a la energía después de la colisión. ¿Por qué? Porque parte de esa energía mecánica se utiliza, se emplea para otro tipo de proceso, ¿sí? Pero eso es lo que yo sé que va a dar. Ustedes pueden hacer la cuenta y van a ver que si calculan, eso lo vamos a hacer ahora, calculan energía cinética antes de la colisión y después de la colisión, van a ver que es menor después de la colisión. Y eso es porque es un choque inelástico. Si fuera un choque elástico, o sea que está planteado en esa situación, digamos, sería la situación en la cual viene B1, B2 chocan y después salen B1 y B2 separados con ciertas velocidades. Y si uno dice, o si está planteado un problema de tal que es un choque elástico, en ese caso sí se conserva la energía cinética o energía mecánica. ¿Está bien? Pero bueno, en este caso es inelástico, no se va a conservar, y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces, la siguiente parte dice, halle la velocidad final de dicho sistema. Bueno, entonces para eso lo que voy a usar es que justamente se conoce o se conserva, digamos, la cantidad de movimiento total que es igual a la que tenía antes de la colisión. Después de la colisión es lo mismo, tiene el mismo valor, es el mismo vector que antes de la colisión. O sea, acá lo que uno tiene que plantear es justamente eso que dije recién, que se conserva la cantidad de movimiento. O sea, acá no se puede resolver la dinámica de cada una de las partículas. ¿Por qué? Por separado. Porque no tenemos conocimiento de cómo son las fuerzas internas. Entonces, por eso trabajamos con la dinámica de un sistema de partículas, ¿sí?, en el cual las fuerzas internas no tienen relevancia. Entonces, como el P total, vengo otra vez acá, el P total en el choque, el P total es constante, eso quiere decir, y lo voy a escribir mejor en otro programa, quiere decir que el P vector antes, vamos a decir el P total antes es igual al P después. ¿Qué es el P total antes de la colisión? Y es el P1 más P2. ¿Qué es el P total después de la colisión? El P total después es el P que de todo el objeto ahora. De todo el objeto, total, no sé cómo llamarlo, P1 más P1 más 2, vamos a llamarlo así, 1 más 2. ¿Sí? Pero son vectores, o sea, tengo que plantear que este vector es igual a este vector componente a componente. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces voy a plantear que antes de la colisión, del choque, vamos a decir, del choque, ¿qué tenemos? Tenemos P1 más P2. Vamos a decir componente X. Componente X. Entonces, antes de la colisión, sobre el eje X hay una sola objeto que se mueve en esa dirección, que es B1. O sea, B2 no tiene componente X. Entonces, cuando yo calculo el P total. Voy a llamarlo acá. Y vamos a decir X. X. ¿Qué es igual? Es igual a P1 en X más P2 en X. ¿Y esto es igual a qué?
a masa 1 por velocidad 1, componente X. Y esto es igual, P2 en X, a masa 2 por velocidad 2 en X. Pero antes de la colisión, la velocidad 2, la componente X de la velocidad 2, es 0, porque se mueve solamente en la dirección Y. O sea que este término no está. Esto vale más 0. ¿Sí? Voy a poner acá, hacerlo en todos los pasos. Este término no está. ¿Sí? ¿Y qué es? Eso sería la componente del vector, cantidad de movimiento total antes de la colisión. ¿Cómo es después de la colisión? ¿Cómo es después de la colisión? Componente X. Sale un objeto de masa m grande ahora, que voy a llamar m igual a ¿qué? A m1 más m2 con una cierta velocidad final en alguna dirección. La componente X de esa velocidad va a ser el velocidad por el coseno del ángulo, ¿sí? O sea, si yo calculo la componente del P total después de la colisión, esto es la masa por la velocidad final, componente X, ¿sí? Que no es otra cosa que m por velocidad final coseno de tita. Y son iguales. O sea que la primera ecuación que voy a tener es esta. Es esto igual, lo que sería la componente X, es igual a esto. ¿Sí? Esa es la primera ecuación. Ecuación, vamos a decir 1. ¿Sí? La cantidad de movimiento en la componente X antes de la colisión, que es de una sola partícula, es igual a la componente X de la cantidad de movimiento final, después de la colisión. Ahora voy a ver componente Y. Voy a hacer lo mismo. Componente Y. En ese caso tengo la cantidad de movimiento, voy a copiar esto mismo que está acá, pero ahora en Y. Entonces, voy a cambiar todo por Y. Tengo que hacer exactamente lo mismo, P1 más P2, componente en Y. ¿Sí? Pero ahora ocurre lo opuesto a lo anterior, digamos. Ahora, la única velocidad que tiene componente Y es la que tiene la masa 2. La masa 1 tiene velocidad en Y inicial 0. O sea que este término no está. 0. Después de la colisión, ¿sí? Tengo la masa, después de la colisión, el P total es la masa total del objeto que sale después de la colisión, por la componente I, que sería esta que está acá, la componente I de la velocidad, que sería B, módulo de B, por el seno del ángulo. ¿Sí? Acá me quedaría el P total después de la colisión, sería el módulo de la velocidad final por el seno del ángulo. Con esto llego a la ecuación 2, a la segunda ecuación, sería la ecuación de la componente, acá, perdón, acá tengo componente I. La ecuación 2 es masa 2 por velocidad 2 componente I por el C. Esas serían las dos ecuaciones que me quedan. ¿Sí? Las voy a escribir acá abajo. ¿Sí? Pero ahora yo sé que B1 en X es todo B1. O sea que le voy a sacar la componente X porque ya no me importa acá. Y B2 en X le voy a sacar la que dice Y, en Y, perdón, porque es todo B2. Entonces con esto, fíjense, tengo dos ecuaciones, una, dos, con dos incógnitas, que son la velocidad final y el ángulo. Entonces, si hago, por ejemplo, esta sería la ecuación 1, dijimos. Esta sería la ecuación 2. Si hago 2 dividido 1, me queda M2 por B2 divido miembro a miembro
ambos lados de la ecuación. 2 dividido ecuación 1. Me queda M1 por B1, y por otro lado, del lado derecho, esto me da, lo voy a escribir para que se vea bien lo que da, me da esto dividido esto. O sea, básicamente, o sea, ustedes pueden utilizar el método que quieran, pueden, no sé, despejar de acá la ecuación 2 velocidad y lo reemplazan acá y ven que les queda, pero yo lo que les dije es, agarro esta ecuación, la divido por esta, porque pues yo sé que hay muchas cosas que se van a cancelar, se van a simplificar. Por ejemplo, m por b se me da a ambos lados. Y me queda finalmente seno sobre coseno, que es tangente, ¿no? Eso que está acá es tangente del ángulo. ¿Bien? Y ahí, como yo conozco del lado, conozco las masas y conozco las velocidades, puedo despejar el ángulo, o sea, θ, que es igual al arco tangente ¿de qué? De M2 por B2 dividido a M1 por B1. ¿M2 cuánto vale? M2, ya lo puedo reemplazar. Ambas masas son iguales. B1 es 3 y B2, 2,5. Entonces vengo acá y pongo 50 kilogramos la masa, que se va a simplificar con la de abajo, por velocidad 2, 2,5. La velocidad, la masa 1 es B1 y es 3, ¿no? Vamos a chequear. 3 y 2,5. Y eso me da 0,69. Eso está en radianes, obviamente. Este es el ángulo en radianes. Creo que lo hice bien. El ángulo en radianes que forma el vector velocidad final. Acá no lo tengo en el dibujito de abajo. Respecto del eje X. ¿Sí? Ese es el ángulo en radianes. ¿Cómo calculo después el módulo? Bueno, el módulo puedo agarrar este ángulo, lo reemplazo, por ejemplo, acá y despejo B, F, o también puedo notar lo siguiente, como yo tengo acá seno y acá tengo coseno, o sea, lo que puedo hacer básicamente es de la ecuación 1 la más fácil, después le explico la más elaborada, digamos, es de acá, despejo velocidad final. Velocidad final es igual a M1 por B1 dividido M total por coseno de θ y reemplazo. Entonces acá me queda 50. Velocidad 1 es en el eje X, que es 3. La masa total es 50 más 50, o sea 100. Y el ángulo es esto que está acá, que lo voy a poner ahí. Y eso me da la velocidad final. 1,95. Velocidad final es igual a 1,95 metros sobre segundos. Fíjense que la velocidad antes de la colisión de un objeto era 3, del otro era 2,5, la velocidad final de todo junto es mucho menor, es 1,93. ¿Sí? Esa sería la velocidad final. Entonces tengo la velocidad final y tengo el ángulo, puedo dibujar, si me preguntan, ¿cómo sería el vector? Entonces, velocidad final, ¿cómo sería? Y sería, básicamente, el módulo 1,95, la componente X, básicamente sería, ¿no? Velocidad, vamos a poner acá, velocidad final componente X. Esto sería el vector velocidad final, donde velocidad final componente X es 1,95 por coseno del ángulo. El ángulo es esto que está acá. Y la componente Y de la velocidad final es el módulo, que es el 1,95 por el seno ahora del ángulo. ¿Sí? Bueno. La siguiente parte del ejercicio pregunta, ¿dónde está? ¿Cuál es la velocidad? Halle la velocidad final de dicho sistema. ¿Cuál es la velocidad? Cuando dice halle la velocidad final de dicho sistema se refiere al vector velocidad. ¿Sí?
Tiene que poner la componente y la componente x del vector. La pregunta, el punto D me dice, ¿cuál es la velocidad del centro de masa antes y después de la colisión? Bueno, acá vuelvo al sistema, al dibujito que tenía acá, y tengo que mirar lo siguiente. En la ecuación de dinámica del sistema de partículas me dice que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada del P total respecto del tiempo. Que el P total lo escribo como la suma de los P, y yo en una de las clases, les mostré que la cantidad de movimiento total del sistema de partículas también lo puedo escribir como la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? El P total, que es la suma de P1 más P2, también lo puedo escribir como P total en un sistema de partículas. Además de ser la suma de cada uno de los P, lo puedo escribir como la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Ahora, si yo encontré que en este problema de choque, el P total, o sea, la cantidad de movimiento total del sistema, es constante, eso quiere decir, si esto es constante, significa que la velocidad del centro de masa es constante. Y eso vale antes y después de la colisión. ¿Sí? O sea, que el P total se conserve, si esa constante, significa que la velocidad del centro de masa, cuando las partículas estaban separadas, digamos, acá, antes de la colisión, tiene que ser igual, el vector velocidad centro de masa, tiene que ser igual al vector velocidad después de la colisión. O sea, esto que está acá, que es el vector velocidad centro de masa, porque es una sola partícula de masa m grande, tiene que ser igual al vector velocidad antes de la colisión. ¿Sí? Y voy a hacer un dibujito acá, a ver. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Digamos, la forma de verlo sencillo es después de la colisión, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque después de la colisión sale un único objeto. Un único objeto de masa m igual a m1 más m2. O sea que, básicamente, el centro de masa está en esa partícula, ¿no? Hay una única partícula que es masa total, m grande, m mayúscula. O sea que si esta es la masa total, esto sí o sí, es la velocidad del centro de masa, porque el centro de masa tiene que estar arriba de esa partícula, de esa única partícula. O sea, la velocidad del centro de masa no queda otra que después de la colisión, como las partículas están juntas, es la velocidad final. Entonces, esa velocidad, ese vector velocidad, después de la colisión, es la velocidad del centro de masa. Y tiene que ser igual al vector velocidad antes de la colisión. No puede cambiar, no puede ser que antes de la colisión, supónganse que yo calculo, no sé, imagínense la posición del centro de masa y la pongo, por ejemplo, por acá. Entonces, antes de la colisión, y yo calculo la velocidad, ahora les digo cómo se calcula, calculo la velocidad del centro de masa y me da para allá arriba, por ejemplo. O me da para allá, o me da en otra dirección. No puede ser otra dirección que no sea exactamente el mismo vector porque se conserva. O sea, antes y después de la colisión, el vector velocidad centro de masa tiene que ser exactamente igual, el mismo, que después de la colisión. Y la vector velocidad centro de masa tiene que ser el mismo. ¿Cómo calculo? ¿Cómo verifico eso? Y el vector velocidad centro de masa, ¿cómo se calcula? Y es M1 por V1, ¿no? Más M2 por V2, vector, dividido la masa total. Y lo voy a hacer. Primero escribo tengo que hacerlo así en componentes. Componente X, que es igual a esto. Y componente X, la velocidad 1 tiene componente X, que es V1. La velocidad 2, estoy calculando la velocidad del centro de masa antes de la colisión. Yo sé que después vale esto. Quiero ver si antes me da lo mismo, me tiene que dar lo mismo. Componente X
es B1 nomás, porque B2 tiene componente X 0, porque se mueve solamente en el eje Y. O sea que esto me da masa 1 por B1 dividido M. ¿Sí? Y si hago velocidad del centro de masa, componente Y, ahora la que no tiene velocidad, componente Y, es B1. Y B2 es todo Y. O sea que esto me da M2 por B2 dividido M. Y a ver si lo ven acá. Justo lo que habíamos visto es que la velocidad, fíjense, la velocidad del centro, esta es la velocidad final, que es la velocidad del centro de masa. La componente X es módulo de la velocidad por el coseno del ángulo, módulo de la velocidad por el seno del ángulo, que no es otra cosa que la masa por la velocidad dividido de m. Ahora vamos a ver eso mejor acá. Si yo, van a ver que va a dar el mismo resultado. Si yo agarro ahora y calculo cuánto vale el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad del centro de masa antes de la colisión. Para eso primero voy a calcular el ángulo, para hacer más fácil, para que se vea mejor, pues si no tengo que, les voy a decir otra opción, también que se puede hacer, primero calculo el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo del vector velocidad centro de masa antes de la colisión? Yo quiero calcular el ángulo este que está acá. Es componente I, a ver, vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Esto sería la velocidad del centro de masa antes de la colisión. Y este es el ángulo, θ. O sea que la componente X, el ángulo, θ, lo puedo relacionar con la componente Y y con la componente X. O sea, tangente del ángulo θ, antes de la colisión, es igual a la componente Y del centro de masa, de la velocidad, dividido la velocidad del centro de masa componente X. Esa es la definición de cómo sacar, cómo relacionar la tangente del ángulo con las componentes del vector. Entonces ahora reemplazo centro de masa en Y dividido centro de masa en X. O sea, esto que está acá, dividido esto que está acá. Se van a ir las masas que están, las masas en mayúscula se van a ir, y básicamente lo que me va a quedar es M2 dividido M1 B1. Miren lo que da acá. El tangente del ángulo, antes de la colisión, es igual a M2 por B2 dividido M1 por B1, que es exactamente la misma ecuación que me quedó para después de la colisión. ¿Cómo puede ser que dé lo mismo? Bueno, da lo mismo porque el vector velocidad es el mismo, no cambia. O sea, el resultado tiene que ser el mismo. El ángulo, como yo le dije que el vector no puede cambiar antes de la colisión y después, el ángulo después de la colisión del vector este tiene que ser el mismo que este. Bueno, entonces acá encuentro que el ángulo es el mismo. ¿Sí? Después con ese ángulo pueden sacar las componentes del vector y van a ver que le da el mismo resultado. Otra manera de verlo también es la siguiente. Si yo conozco las componentes del vector velocidad, centro de masa, antes de la colisión, ¿cómo calculo el módulo del vector? Yo conozco las componentes y lo que puedo hacer es usar Pitágoras y digo que el vector velocidad del centro de masa, el módulo del vector, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad del centro de masa, ¿no? Como saco el módulo de un vector, componente x al cuadrado, más el módulo, más la componente y del vector al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. ¿Y cuánto da eso? Fíjense que si yo reemplazo b del centro de masa en x al cuadrado, b del centro de masa en y al cuadrado, la raíz cuadrada, vamos a ver cuánto me da. Voy a escribir acá. Me queda velocidad del centro de masa, componente x. Dijimos que es M1 por B1 dividido
la masa total. O sea, esto es igual a M1 dijimos que es 50. B1 es 3, porque esto es por 3, dividido 100. Esto sería la velocidad final, la velocidad del centro de masa, perdón, antes, la componente X antes de la colisión. Calculo después, calculo la componente Y. Esto sería la misma masa, pero con una velocidad un poco menor, 2,5. Vamos a poner para que me el valor acá. Entonces, la componente X sería 1,5, la componente Y es 1,25. ¿Cómo saco el módulo del vector velocidad? El centro de masa. Y eso me da la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y lo voy a reemplazar. Entonces acá reemplazo. En vez de Bx pongo 1,5. En vez de Bi pongo 1,25. 1,95, que es la misma velocidad, es el módulo de la velocidad antes de la colisión, es el mismo que la velocidad después de la colisión, 1,95, es el mismo módulo. Y el ángulo es el mismo, obviamente el vector es el mismo. Entonces, eso quiere decir que esta explicación larga que les hice es para mostrarles que la velocidad del centro de masa, antes y después de la colisión, si se conserva la cantidad de movimiento total, es la misma. Bueno,